Como anunciamos, está en nuestros estudios el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Gracias, señor ministro, por acompañarnos una vez más. La ciudadanía está tremendamente preocupada después de lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, por ejemplo en España, en donde se habla de un nuevo rebrote, en Estados Unidos se habla de 200.000 muertos ya, y aquí tenemos un nuevo brote de COVID, ¿se considera así? ¿No es un rebrote? Entonces, ¿cómo se puede llamar al incremento de los casos en estos últimos días en el país? Sí, buenas tardes, Tania, gracias por la invitación de nuevo. Yo creo que la situación en el país de este momento continúa como hace 2 o 3 semanas. El impacto del final del término de la reglamentación que se ha dado últimamente no se verá en esta próxima semana, se verá después de unas 3 o 4 semanas más. Sin embargo, tenemos que volver a acudir a la responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos, para decir que la pandemia no ha terminado. El ejemplo que usted menciona de España y de los Estados Unidos es una muestra de aquello, ¿no? Es decir, a pesar de que España relajó bastante las medidas, hoy vuelven a tomarse medidas que son muy importantes. Y entonces, yo diría, particularmente en Quito y en Guayaquil, el número de fallecimientos, el número de casos está, diríamos, controlado, al igual que en las últimas 2 semanas no ha habido grandes brotes, nuevos brotes no están siendo registrados. Le insisto en este tema, señor ministro, perdone, sí, porque según fuentes consultadas por nosotros en los hospitales en Guayaquil, el viernes último se registraron 5 muertes por coronavirus, el sábado 3, el sábado 2, el domingo 3. Un incremento preocupante, tomando en cuenta que al menos en esta ciudad se hablaba de que la cifra de fallecidos era de promedio 1 por día por coronavirus. En realidad, Guayaquil es una ciudad muy especial porque recibe pacientes de otras provincias, de las provincias circundantes, por un lado. Y por otro lado, el efecto de la mortalidad es algo que viene como una consecuencia de una enfermedad previa. El contagio va primero, después la gente se enferma, si hay un porcentaje que necesita hospitalizarse. Es decir, la consecuencia de la mortalidad es algo que se produce al final, como 3 o 4 semanas después del contagio. Entonces esa aclaración es importante. Entonces, ¿esto no es un nuevo brote? No, porque el nuevo brote tendría consecuencias después de 3 o 4 semanas. Esto es lo que ocurrió en Guayaquil hace 3 o 4 semanas. Pero también hay que tomar en cuenta que no es solamente la ciudad de Guayaquil que la que recibe. Hay muchos pacientes de las provincias circundantes que digo que envían los pacientes, son trasladados a la ciudad de Guayaquil y los acogen. ¿Tenemos unidades de cuidados intensivos suficientes, disponibles? ¿Podemos saber números? Sí, en este momento tenemos 112, fíjese en Guayaquil, este momento como camas de hospitalización que están libres y 63 en Quito. Y de unidades de cuidados intensivos tenemos 15 disponibles en Guayaquil y 4 en Quito. Estos números también tienen que ser dichos dentro de un contexto, porque nosotros hemos adaptado varias áreas que son las áreas que han sido habilitadas para el efecto, para recibir pacientes. No tengo pacientes en Guayaquil esperando en los corredores ni fuera de los hospitales. No tenemos pacientes en Quito fuera de los hospitales y fuera de los corredores. Los pacientes están siendo atendidos y este es el mensaje a la ciudadanía. Ministro Ceballos, el estado de excepción terminó, pero no la emergencia sanitaria. Escucho decir que esta emergencia se prolongará hasta fin de año, por lo menos. ¿Qué proyecciones tienen ustedes? Vamos a ir monitoreando la situación en todo el país, no especialmente en las grandes ciudades, en Quito, Guayaquil y Cuenca, que son las ciudades que son de más difícil manejo. Pero es verdad, la pandemia no ha terminado en el mundo. Usted vio también las cifras que pasan en los Estados Unidos. Son 200.000 muertes y en otros países de la región la mortalidad sigue en un ascenso franco. Entonces, mal podemos decir que la pandemia ha terminado. No ha terminado. Y por lo tanto, la emergencia sanitaria que nos facilita una serie de recursos, acceso a medicamentos, el poder brindar las facilidades a los pacientes que lo requieran, es muy importante. Por lo tanto, la pandemia continúa.
y Señor tenemos ministro, que tener entonces, muchísimo cuidado. Ok, continúa la pandemia, pero también continúa esta acción de seguir testeando, de seguir haciendo pruebas. Según las cifras que he recibido, de 300.000 pruebas que se han hecho en el país, 130.000 han dado positivas. Sin embargo, se dice que en los sistemas de salud hay 40.000 pruebas rezagadas. ¿Es cierto? Sí, es cierto, porque las medidas que son rezagadas, fíjese que hay como cerca de 2.100 epidemiólogos y gente, médicos, etcétera, que reportan al INSPI y al sistema de salud del Ecuador. El hecho de que haya personas con sospecha de coronavirus. No todas las personas tienen pruebas. La sospecha es clínica o la sospecha es, por ejemplo, a través de una tomografía. Entonces, eso hace que haya un número abultado que los vamos bajando poco a poco conforme pasa el periodo, por ejemplo, los 10 días, si no han presentado ningún tipo de sintomatología, esos casos vienen descartados. Pero en todo caso está confirmado que son 40.000 pruebas rezagadas. Una última pregunta. No tengo el último dato, pero debe ser alrededor de eso, Tania. Una última pregunta y tiene que ver con los jugadores del equipo de Flamengo que se encuentra ya en Guayaquil. Según prensa brasileña, 6 de ellos se contagiaron en el país. ¿Puede darnos su versión al respecto? Me he comunicado con Francisco Egas y también me he comunicado con la doctora médica del Independiente del Valle. En realidad, estas 6 personas, de acuerdo a la Conmebol, llegaron con pruebas PCR negativas y al hacer un control acá salen que son 6 jugadores que fueron titulares, es decir, que estuvieron en el campo de juego. Sin embargo, esos jugadores están aislados ahora en uno de los hoteles de Guayaquil y regresan a través de un hotel charter a Brasil. Se han pedido, yo he solicitado, he sugerido que se hagan unas pruebas añadidas de doble test y también todos los jugadores del Independiente del Valle han sido testeados y todos están negativos. Gracias, señor ministro, por estar con nosotros aquí en Ecoavisa. Ya regresamos. Encantado, Tania, con mucho gusto.